Ex esposa embarazada irrumpe en la boda del millonario y grita, este bebé es tuyo. Eduardo Montenegro había construido un imperio. Con solo 34 años, su nombre estaba entre los más influyentes del mundo empresarial. Un visionario, un estratega nato, un hombre que nunca perdía. Su fortuna lo había elevado a un nivel en el que pocos podían entrar, un mundo de poder, lujo y acuerdos multimillonarios. Para la prensa, era el soltero de oro, un titán inquebrantable cuya vida parecía sacada de un cuento de hadas. Ahora, estaba a un paso de dar el siguiente gran paso, su boda con Isabela Vasconcellos. Un enlace digno de la realeza, con la élite reunida en una catedral histórica, rodeados de cristales, velas y una orquesta sinfónica que convertía cada instante en algo majestuoso. La novia, impecable en un vestido de alta costura, caminaba con la gracia de una reina, la elección perfecta para un hombre como él. Su unión no solo significaba amor, sino una consolidación de poder entre dos familias que dominaban los negocios. Mañana será el día más importante de nuestras vidas, susurró Isabela la noche anterior, apoyando sus dedos finos sobre el rostro de Eduardo. Juntos, seremos intocables. Él la observó. Isabela era todo lo que un hombre como él debería desear, sofisticada, inteligente, con una presencia magnética que dominaba cualquier habitación. A su lado, todo parecía calculado, predecible, sin sorpresas. Pero en la soledad de su oficina, rodeado de documentos y planes estratégicos, su mente viajaba a un lugar prohibido. Un recuerdo. Una sombra en su memoria que nunca desapareció del todo. Un amor del pasado que, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logró enterrar. Se levantó de su silla y caminó hacia la ventana de su imponente ático. Desde allí, veía la ciudad iluminada, con miles de luces parpadeando como estrellas artificiales. Se sentía en la cima del mundo, pero algo dentro de él le recordaba que no siempre había estado tan solo. Tomó un vaso de whisky y lo llevó a sus labios, pero antes de beber, su mirada se perdió en una imagen que guardaba en su escritorio, oculta entre papeles que nunca se atrevió a desechar. Una fotografía arrugada de una mujer de sonrisa luminosa, ojos llenos de vida y un brillo que lo había cautivado desde el primer momento. Camila, susurró su nombre sin darse cuenta, como un secreto que su propio corazón aún se negaba a soltar. Un nudo se formó en su garganta. No debía pensar en ella. Había pasado demasiado tiempo, su vida había cambiado, y ahora estaba comprometido con una mujer que representaba estabilidad, poder y el futuro que siempre imaginó. Pero, ¿por qué, en la víspera de su boda, los recuerdos de Camila volvían con más fuerza que nunca? Sacudió la cabeza y bebió el whisky de un solo trago. Tal vez solo era el peso del matrimonio, la presión de la sociedad, los compromisos que había asumido. Mañana, todo quedaría atrás. Mañana, se convertiría en el hombre que el mundo esperaba que fuera. El eco de aquella imagen se prolongaba en la mente de Eduardo, arrastrándolo de regreso a tiempos en los que el amor se vivía con intensidad. Aquel recuerdo ineludible, como un susurro en la penumbra, lo transportaba a momentos en los que la risa y la complicidad eran el pan de cada día. Antes de la ceremonia, cuando aún no se habían trazado destinos con contratos y alianzas, existía Camila Duarte, la única que había logrado tocar las fibras más sensibles de su alma. Durante aquellos días, la vida de Eduardo transcurría entre encuentros secretos y conversaciones a la luz tenue de una lámpara antigua. Caminaban sin rumbo fijo por callejones empedrados y parques olvidados, descubriendo en cada esquina la magia de una conexión verdadera. Cada instante contigo es un regalo que la vida me ofrece, le confesó él en una noche estrellada, mientras el murmullo del viento parecía bendecir su unión. Camila, con la mirada fija en el horizonte, le respondió, lo que vivimos es algo que ni el tiempo podrá borrar. Eres mi refugio y mi verdad. Aquellos instantes, cargados de pasión y sinceridad, se convertían en la razón de sonreír a pesar de la adversidad. Sin embargo, el destino decidió intervenir sin previo aviso. Una mañana, sin que las campanas del amanecer lo advirtiesen, Camila desapareció. Eduardo despertó con la esperanza de escuchar nuevamente su risa, pero la casa quedó impregnada de un silencio punzante y frío. ¿Por qué te fuiste?, se preguntaba, mirando el vacío que ella había dejado, como una huella imborrable en su existencia.
El adiós no fue anunciado con palabras ni lágrimas. Solo quedó la sensación de haber perdido aquello que era más puro y real. Eduardo se debatía entre la obligación de seguir adelante y el anhelo de rescatar lo que había quedado atrapado en el tiempo. En su oficina, mientras revisaba informes y estrategias, su mente vagaba a esos momentos imborrables. Una fotografía en blanco y negro de Camila le recordaba la calidez de su risa y el brillo sincero de sus ojos. «Jamás olvidaré lo que compartimos», murmuraba en voz baja, como si las paredes pudieran devolverle una respuesta. Una tarde, en el ambiente discreto de un café apartado, Eduardo se encontró con su viejo amigo Alejandro. Con la mirada perdida en el horizonte, compartió su desasosiego. «He intentado enterrar ese pasado, olvidarlo en el ajetreo del éxito, pero cada rincón de mi alma reclama a Camila». Alejandro, con tono sereno, replicó: «Tal vez lo que necesitas es comprender que hay heridas que, aunque selladas, siguen pidiendo ser sanadas. No se trata de retroceder, sino de aceptar la parte de ti que nunca se apagó». La conversación se tornó en un diálogo de introspección y resignación. Eduardo se dio cuenta de que el intento de olvidar solo lo había hecho más presente, y que la sombra de Camila se alzaba en cada rincón de su memoria. En medio de aquella charla, sus palabras resonaron con una mezcla de dolor y esperanza, abriendo la posibilidad de que el amor perdido aún guardara respuestas para un futuro incierto. Mientras la tarde daba paso al crepúsculo y las luces de la ciudad comenzaban a titilar, Eduardo se quedó pensando en lo irremediable de su historia. ¿Sería posible retomar lo que una vez fue verdadero, o simplemente aceptar que hay partes del pasado que se rehúsan a ser olvidadas? Con el murmullo de la ciudad como testigo, el corazón de Eduardo latía con la incertidumbre de lo que estaba por venir, dejando la puerta abierta a un destino que aún no se había escrito. El amanecer del día señalado trajo consigo una atmósfera de júbilo sereno y expectación vibrante. Con los primeros rayos de sol filtrándose por los vitrales, la imponente iglesia se vistió de luces y sombras danzantes, mientras cada rincón se preparaba para recibir a los invitados que llegaban con elegante puntualidad. El suave sonido de un cuarteto de cuerdas se esparcía por el ambiente, acompañando cada paso de los asistentes y creando un preludio de calma y belleza inigualables. El recinto, cuidadosamente adornado con arreglos florales y candelabros centelleantes, reflejaba la perfección de un escenario de ensueño. Los bancos de madera, pulidos por el paso del tiempo, esperaban en silencio la llegada de quienes habían sido convocados para presenciar la unión de dos almas. Los murmullos de admiración se mezclaban con la suave música, mientras cada invitado se acomodaba, ansioso por ser parte de aquel momento histórico. En medio de aquella imagen impecable, Isabela se deslizaba por el pasillo central. Su figura, engalanada con un vestido de encaje inmaculado y detalles sutiles que resaltaban su gracia natural, irradiaba una confianza serena y una determinación silenciosa. Cada paso suyo parecía estar medido por la solemnidad del instante, y sus ojos, brillantes de emoción contenida, contaban la historia de una mujer que se entregaba al destino con la firmeza de quien ha soñado durante años con este preciso momento. Al frente del altar, Eduardo se mantenía erguido, intentando disimular el leve estremecimiento que invadía su interior. A pesar de la imagen de seguridad que proyectaba, su mente divagaba en territorios lejanos y oscuros, donde recuerdos de un pasado ineludible se mezclaban con la realidad del presente. La sinfonía de la ceremonia y el murmullo del público parecían no alcanzar a sofocar el latido acelerado de su corazón, que recordaba con insistencia aquello que creía haber dejado atrás. El sacerdote, un hombre de voz profunda y mirada compasiva, tomó la palabra con solemnidad. Queridos hermanos y hermanas, hoy celebramos la unión sagrada de dos personas que se han comprometido a caminar juntas en la senda de la vida. Que la luz del amor ilumine cada paso de este camino. Sus palabras resonaron en la imponente bóveda, llenando el espacio de una energía casi tangible. La calma se vio interrumpida de manera abrupta cuando el ministro elevó su voz, haciendo una pausa dramática antes de pronunciar la frase que cambiaría el curso de aquel momento tan esperado. Si alguno tiene algo que expresar en contra de esta unión, que hable ahora o calle para siempre. Un silencio sepulcral invadió el recinto. Los ojos de los presentes se abrieron con asombro, y en el ambiente se percibía un súbito cambio en la energía colectiva, como si la perfección hubiera sido rota por un presagio inesperado.
Entre murmullos y susurros, un invitado a un costado le dijo a Eduardo con tono preocupado: ¿escuchaste bien? ¿Acaso alguien se atreverá a manifestar su desacuerdo? A lo que él respondió, forzando una sonrisa: no te preocupes, hoy es un día de celebración, no creo que nadie intente perturbar este momento. Sin embargo, a medida que el silencio se prolongaba, una tensión sutil se apoderó de la ceremonia. Isabela, que mantenía una expresión serena, intercambió una mirada rápida con Eduardo. En sus ojos se vislumbraba una chispa de duda, mientras el ambiente parecía conteniendo el aliento. Las palabras del sacerdote, cargadas de autoridad, resonaban aún en el aire, y cada latido del corazón de Eduardo se sincronizaba con la expectación que crecía en el interior de cada asistente. En ese instante en que las palabras del ministro aún vibraban en el aire, un estruendo ensordecedor irrumpió en la solemnidad del recinto. Las imponentes puertas de la catedral se abrieron de golpe, dejando escapar una ráfaga de aire frío que agitó las cortinas y desordenó el ambiente sagrado. De entre la penumbra que se filtraba por la entrada, apareció una figura inesperada, cuya presencia parecía desafiar el orden impuesto por el momento. Los murmullos se intensificaron y todas las miradas se concentraron en aquella aparición que traía consigo el eco de un pasado ineludible. Con paso firme y sin vacilar, Camila Duarte emergió en el umbral. Su rostro, marcado por la emoción contenida, reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. El vestido sencillo que vestía contrastaba con la pompa del entorno, resaltando aún más la verdad inconfundible que se mostraba, su vientre abultado, señal inequívoca de una maternidad avanzada. No podía pasar desapercibido. El aire se volvió pesado, y en cada latido parecía retumbar la historia que había permanecido oculta durante tanto tiempo. La tensión en la catedral se palpaba. Entre susurros y miradas incrédulas, se podía oír el sonido de pasos decididos acercándose al altar. Eduardo, cuyos ojos se habían vuelto de un asombro silencioso a una mezcla de confusión y ansiedad, observaba cómo su pasado resurgía con fuerza. Isabela, a pocos metros, dejó escapar un leve estremecimiento, sus labios se abrieron en un intento de articular palabras que se perdían en la vorágine de emociones que inundaban el recinto. La figura de Camila se detuvo en el centro del pasillo principal. Con voz temblorosa pero cargada de una convicción inquebrantable, rompió el silencio que había reinado hasta ese momento. «Ese bebé es tuyo, Eduardo», exclamó con una claridad que retumbó en cada rincón de la iglesia. Un murmullo aturdido recorrió la multitud. Algunos rostros se tornaron pálidos, otros mostraron signos de incredulidad y otros, simplemente, permanecieron en silencio, procesando la inesperada declaración. La tensión aumentaba a medida que el estrépito de la llegada se mezclaba con el eco de aquella revelación. Eduardo, aún paralizado por el impacto de las palabras, se quedó inmóvil por unos instantes que parecieron eternos. La voz de Camila, impregnada de años de dolor y secretos, se coló en su mente y lo obligó a enfrentar aquello que había intentado reprimir durante tanto tiempo. Con el rostro pálido y los ojos fijos en ella, murmuró casi inaudiblemente: «Camila, ¿cómo es posible?». Su voz, quebrada por la incredulidad, resonó como un eco en medio de la confusión. Desde la parte trasera de la nave, uno de los invitados se atrevió a comentar en voz baja: «Nunca imaginé ver algo así en un día tan señalado». Mientras tanto, el ministro, con una mezcla de asombro y seriedad, intentaba recuperar el control de la situación. «Orden. Les pido calma. Este es un momento que requiere reflexión y respeto». Pero sus palabras se perdían en el tumulto emocional que se había desatado. Isabela, con el rostro encendido por la furia y la sorpresa, avanzó unos pasos hacia Eduardo. Entre sollozos y reproches, le dijo: «¿Qué significa esto? ¿De verdad crees que puedes dejar todo y volver a lo que eras?». Sin embargo, la respuesta parecía quedar suspendida en el ambiente, pues la mirada de Eduardo se debatía entre la lealtad hacia la mujer que tenía frente a él y el innegable tirón de un amor olvidado. La tensión alcanzaba su punto álgido cuando Camila, aún de pie con la frente en alto, replicó con voz decidida: «No vengo a causar alboroto. Vengo a exigir lo que por años ha permanecido en silencio. No es mi intención perturbar, pero la verdad debe ser revelada».
sus palabras, impregnadas de una honestidad desgarradora, se mezclaron con el sonido de pasos apresurados y susurros de la congregación. Una mujer mayor, posiblemente una pariente cercana, se acercó a Camila con lágrimas en los ojos, murmurando: «Hija, tu valentía ilumina este oscuro momento». Mientras tanto, Eduardo se debatía internamente, sintiendo el peso de cada palabra que resonaba en su interior, sintiendo la lucha entre la imagen construida y la realidad que ahora se imponía de manera brutal. El ambiente se llenó de una energía casi tangible, como si el destino mismo hubiese decidido hacer una intervención imprevista. Las miradas de los presentes, que antes se encontraban absortas en la solemnidad del rito, ahora giraban hacia aquella mujer que había roto la calma con una verdad ineludible. Cada latido, cada respiración, parecía anunciar el inicio de un capítulo que cambiaría para siempre la historia de todos los involucrados. Eduardo, con voz entrecortada, trató de encontrar palabras que explicaran su confusión. «No entiendo. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Por qué ahora?». El silencio que siguió fue ensordecedor. El tiempo parecía detenerse, y en cada segundo se acentuaba la disonancia entre el pasado y el presente. La imagen de Camila, firme y desafiante, se quedó grabada en la mente de todos, y la pregunta flotaba en el ambiente sin respuesta, dejando un eco que parecía anticipar que lo que estaba por venir iba a cambiarlo todo. En el instante en que las últimas palabras de Camila se disiparon, un estremecimiento recorrió la nave. La atmósfera, antes impregnada de solemnidad, se transformó en un escenario de desconcierto absoluto. Los rostros se tornaron inexpresivos y, al mismo tiempo, colmados de preguntas sin respuesta. Cada mirada se dirigía hacia la figura que había irrumpido en el sagrado recinto, y el ambiente se llenaba de murmullos incesantes. El caos parecía haberse instalado de manera irrevocable, y la incertidumbre se apoderaba de cada alma presente. Mientras los flashes de las cámaras destellaban sin cesar, capturando cada detalle, la prensa se movía ágilmente, transmitiendo en vivo la magnitud del suceso. Reporteros se agruparon en pequeños grupos, intercambiando impresiones y formulando hipótesis en un tono casi frenético. Los destellos luminosos de las cámaras creaban un contraste inquietante con la penumbra de las dudas que se reflejaban en los ojos de los asistentes. Los murmullos crecían, transformándose en una especie de murmullo colectivo, donde cada palabra parecía gritar la llegada de un cambio inminente. Eduardo, incapaz de apartar la mirada de Camila, se encontraba sumido en un torbellino de emociones. Su rostro mostraba signos evidentes de confusión y desasosiego, mientras trataba de comprender lo que, hasta ese instante, había permanecido oculto. Con voz quebrada, murmuró: «¿Cómo es posible que todo esto esté sucediendo justo ahora?». Sus palabras se perdían entre el clamor de voces y el sonido de pasos apresurados que retumbaban en el suelo de piedra. Isabela, de pie a pocos pasos, con el rostro encendido por el odio, apretaba los puños y lanzaba miradas cortantes hacia la figura de Camila. Su expresión era un reflejo de la traición y el dolor, mientras sus labios se movían en un intento de articular reproches que se mezclaban con el estruendo del ambiente. «No permitiré que este pasado interfiera en lo que hemos construido», exclamó, dejando traslucir una mezcla de furia y desesperación que contagiaba a quienes la rodeaban. La tensión en el recinto aumentaba a cada segundo, y los murmullos se convertían en una cacofonía de voces bajas y preguntas silenciosas. Un anciano, con voz temblorosa, comentó a su compañero: «Nunca había visto algo tan desconcertante en un día tan señalado». Otro asistente replicó, casi con un tono de resignación: «Es como si el destino nos estuviera obligando a enfrentar secretos largamente enterrados». El sacerdote, que había intentado previamente restaurar el orden, volvió a elevar la voz, implorando calma y respeto. «Por favor, mantengan la compostura. Este lugar merece la paz que siempre ha caracterizado sus paredes». Sin embargo, sus palabras se diluían en medio del creciente murmullo y la agitación que se extendía por cada banco y cada rincón de la iglesia. Eduardo, sintiéndose cada vez más atrapado en un laberinto emocional, avanzó unos pasos hacia el centro del pasillo. Con la mirada fija en Camila, trató de discernir alguna señal que le permitiera comprender la magnitud de lo que estaba presenciando.
La expresión de la mujer era serena, sin embargo, revelaba en sus ojos una intensidad que desmentía cualquier posibilidad de engaño. Con voz baja y cargada de inquietud, se dirigió a ella. «Necesito saber, ¿por qué has decidido aparecer ahora?». La respuesta que obtuvo fue breve, pero resonó con una fuerza que pareció sacudir cada fibra de su ser. «La verdad no puede permanecer oculta por más tiempo, Eduardo», respondió Camila, con una firmeza que contrastaba con la fragilidad de su aspecto. La respuesta, tan directa como inesperada, hizo que el silencio se prolongara en un tenso lapso. Mientras tanto, las cámaras seguían capturando cada instante y los periodistas anotaban frenéticamente cada palabra. Entre el tumulto, un joven periodista, con el micrófono en mano, se atrevió a preguntar: «Señor Eduardo, ¿qué piensa hacer ahora que se ha revelado esta sorprendente verdad?». Su pregunta quedó flotando en el aire, sin encontrar respuesta inmediata, mientras los asistentes esperaban ansiosos una señal de resolución. El ambiente se impregnaba de una tensión que parecía atravesar las paredes mismas de la iglesia. Cada latido, cada respiro, estaba cargado de incertidumbre. La mirada de Eduardo oscilaba entre la furia contenida de Isabela y la mirada sincera de Camila, la cual parecía suplicar por una oportunidad para explicar el pasado que ambos habían evitado enfrentar. El corazón del magnate palpitaba con fuerza, incapaz de decidir entre la lealtad hacia el futuro que Isabela representaba y la nostalgia de un amor que había dejado cicatrices profundas. En medio de aquel escenario de contradicciones, una mujer de mediana edad, visiblemente emocionada, se acercó a Eduardo. Con voz suave pero firme, le susurró: «Quizás haya algo en lo que aún puedas confiar, algo que te ayude a entender este revuelo». Sus palabras, impregnadas de compasión, ofrecían una luz tenue en medio de la oscuridad que se había instalado. Sin embargo, la confusión persistía, y cada respuesta parecía generar nuevas preguntas. El murmullo colectivo se intensificaba, y los diálogos improvisados entre los asistentes añadían capas de tensión a la ya explosiva atmósfera. Un invitado, con el rostro marcado por la incredulidad, comentó: «Es evidente que todo esto es solo el comienzo de algo mucho mayor». Mientras tanto, otro, con tono resignado, dijo: «Este día se transformará en una página que nadie podrá borrar de la historia». Eduardo, sintiendo el peso de la situación, se detuvo un momento para recobrar la compostura. Sus ojos, aún fijos en Camila, buscaban desesperadamente una explicación que pudiera reconciliar el pasado con el presente. Con voz entrecortada pero determinada, replicó: «No puedo quedarme en silencio. Exijo respuestas claras». Mientras el ambiente seguía cargado de tensión y las palabras resonaban en cada rincón, Eduardo, incapaz de soportar la incertidumbre que le corroía el alma, avanzó decididamente hacia Camila. Con pasos firmes pero cargados de dudas, se abrió paso entre el tumulto de miradas y murmullos, centrando toda su atención en aquella mujer que parecía desafiar al destino. La multitud, absorta en el impacto del momento, se apartó en silencio para dejar paso a este enfrentamiento tan esperado. Eduardo, con la voz áspera y el rostro demacrado por la mezcla de rabia y dolor, se plantó frente a Camila. Sus ojos, fijos en los de ella, buscaban una señal de falsedad, una grieta en la historia que pudiera justificar lo que acababa de suceder. Con tono urgente y una mezcla de reproche y súplica, le dijo: «¿Por qué? ¿Por qué apareces ahora, justo en medio de todo esto? ¿Qué has hecho para que mi vida se vuelva un caos?». El silencio que siguió fue tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, mientras la mirada de Camila se llenaba de lágrimas contenidas y una determinación que no dejaba lugar a dudas. Con la voz entrecortada y cargada de una emoción reprimida, Camila respondió lentamente: «Eduardo, jamás quise alejarme de ti. Jamás fue mi intención romper lo que tuvimos». Sus palabras, aunque suaves, parecían romper el muro de silencio que había impuesto el dolor. La mirada de la mujer, rota pero sincera, revelaba el peso de años en los que el sufrimiento se mezclaba con la nostalgia de un amor que aún latía en lo más profundo de su ser. Eduardo, sintiendo como una ola de ira y confusión recorría su cuerpo, replicó: «No entiendo. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, vuelvas con esta excusa? ¿Acaso no sabías lo que significa traicionar la confianza?».
La acusación quedó flotando en el aire, mientras los rostros de los presentes se llenaban de asombro y preocupación. Camila bajó la mirada unos instantes, dejando entrever que su dolor era real y profundo. Después de una pausa que pareció eterna, se armó de valor para continuar. No fuiste tú quien me abandonó, Eduardo. Fueron aquellos a quienes más confiabas, quienes se escondían tras una fachada de amistad y lealtad. La voz de Camila temblaba ligeramente, pero su mensaje era claro y contundente. Con una sinceridad que cortaba como una navaja, prosiguió. Personas cercanas a ti conspiraron para separarnos. Manipularon las circunstancias a tu alrededor, me amenazaron y me obligaron a desaparecer de tu vida. Todo fue un plan meticulosamente trazado para que te olvidaras de lo que realmente éramos. El impacto de sus palabras retumbó en el silencio reinante. Eduardo sintió como si cada letra golpeara su corazón, despertando en él una furia incontrolable. Los recuerdos de momentos felices se mezclaron con la amargura de la traición, y el odio, frío y punzante, empezó a crecer en su interior. Con voz llena de ira y desesperación, Eduardo se dirigió a Camila. ¿Cómo es posible que me hayas mentido durante tantos años? Dime la verdad sin adornos. La multitud, que observaba con atención, se inclinaba en un silencio expectante. Algunos invitados intercambiaban miradas de incredulidad, mientras otros simplemente permanecían inmóviles, sabiendo que estaban siendo testigos de la revelación de secretos largamente ocultos. Camila, conteniendo las lágrimas, replicó. Jamás quise herirte, Eduardo. Me vi atrapada en una red de engaños. Esas personas usaron tu propia ambición y tus miedos en tu contra. Me obligaron a alejarme para que pudiera seguir adelante sin mirar atrás, para que se consolidara lo que ellos deseaban ver en ti. Su voz, a la vez rota y firme, llenó el ambiente de una verdad dolorosa y reveladora. Eduardo sintió como cada palabra derribaba el muro de silencio y negación que había construido a su alrededor. Con el rostro bañado en una mezcla de lágrimas y furia contenida, preguntó con voz quebrada. ¿Quiénes? ¿Quiénes se atrevieron a jugar con mi vida de esa forma? Camila miró a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera oírla, y se inclinó ligeramente hacia él para hablar en un susurro que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Personas en quienes confiabas, amigos y aliados, que veían en nuestra unión un obstáculo para sus propios intereses. Eduardo sintió como el mundo se tambaleaba bajo el peso de aquella revelación. El dolor y la indignación se mezclaron en su interior, creando una tormenta de emociones que amenazaba con derrumbar todo lo que había construido. Con la voz entrecortada, dijo. He sido engañado, manipulado, todo ha sido una farsa. Mientras la tensión crecía a su alrededor, un murmullo colectivo se extendió entre los presentes. Los murmullos se transformaron en susurros que recorrían los pasillos de la iglesia, mientras la verdad comenzaba a asentar su presencia en cada corazón. Una mujer en el fondo gritó. Esto es inaceptable. Otra, con tono decidido, añadió. No permitiremos que sigan mancillando lo que es sagrado. Eduardo, aún enfurecido, se volvió hacia Camila con una mezcla de dolor y resolución. Necesito entender cada detalle. Quiero saber quiénes fueron, cómo se atrevieron a destruir lo que teníamos. La respuesta de Camila fue pausada, pero impregnada de una claridad que desnudaba la realidad sin temor a las consecuencias. No se trata solo de ti y de mí, Eduardo. Es un entramado de engaños que involucra a personas que siempre estuvieron a tu lado. Y mientras yo intentaba proteger lo que quedaba de nuestro amor, ellos hacían lo posible para asegurarse de que jamás pudieras ver la verdad. Con esas palabras, el ambiente pareció volverse aún más denso. La multitud contenía el aliento, consciente de que en ese preciso instante se estaba desvelando una trama de traición que iba más allá de una simple ruptura. Eduardo sintió la rabia crecer, no solo por la traición personal, sino por el hecho de que había sido víctima de una manipulación tan cruel y calculada. ¿Cómo pude ser tan ciego?, murmuró para sí, mientras las lágrimas se mezclaban con la furia en sus ojos. El eco de sus palabras se perdió en el murmullo general, dejando en el aire la promesa de que aquello no quedaría sin consecuencias. La tensión era palpable, y cada mirada,
cada susurro dejaba entrever que la situación estaba a punto de dar un giro que cambiaría para siempre el destino de todos los presentes. El encuentro, explosivo y cargado de verdades ocultas, se extendía en el tiempo, y en el corazón de Eduardo se gestaba una determinación que aún no había conocido. La verdad había salido a la luz, pero las preguntas quedaban flotando, abiertas, invitando a una nueva etapa en la que todo debía ser explicado y, quizás, redimido. El destino se mostraba implacable y el futuro, incierto, se abría ante ellos con la promesa de revelaciones aún mayores. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La atmósfera en la iglesia, ya cargada de tensión, se volvió aún más densa cuando Isabela, con el rostro encendido de furia, intentó retomar el control del caótico escenario. Con voz temblorosa pero decidida, sus palabras se alzaron por encima del murmullo general. Esto es un absurdo. Esta mujer solo busca dinero y poder. Su declaración, llena de desprecio, resonó con fuerza entre los presentes, quienes comenzaron a intercambiar miradas incrédulas ante el inesperado ataque verbal. Sin embargo, en medio de aquella confrontación, Eduardo ya no parecía escuchar. Sus oídos se habían endurecido ante las acusaciones y, por primera vez, sus ojos se iluminaron con la cruda revelación de lo que siempre había ignorado. La imagen que Isabela proyectaba, cuidadosamente construida durante meses, se desvanecía, dejando al descubierto una alianza forjada únicamente por conveniencias y estrategias. Su corazón, que antes se había conformado con la seguridad de un acuerdo, ahora latía con la fuerza de un sentimiento genuino y olvidado, el amor verdadero que siempre sintió por Camila. Con la mirada fija en Camila, Eduardo dio un paso decisivo hacia una nueva realidad, dejando de lado las mentiras y las apariencias. Su voz, cargada de una mezcla de dolor y resolución, se dirigió a la multitud. He estado viviendo en una ilusión. Este compromiso nunca fue fruto del verdadero amor. La declaración cayó como un martillo, y el ambiente se llenó de un silencio expectante, mientras los rostros de los presentes reflejaban la sorpresa y la incertidumbre del momento. Isabela, incapaz de aceptar la transformación en la actitud de Eduardo, levantó la voz con desesperación. No puedes estar hablando en serio. Todo lo que hemos construido se derrumba por un capricho. Sus palabras, aunque intensas, fueron devueltas por un Eduardo que ya no tenía cabida para la retórica vacía. Con la mirada fija en Camila, respondió con tono firme. Nunca fui consciente de que nuestro lazo era meramente un contrato sin alma. Hoy entiendo que mi corazón siempre estuvo destinado a otra verdad. La sinceridad en su voz era innegable, y la multitud empezó a notar cómo la máscara de Isabela se desmoronaba poco a poco. Las palabras de Eduardo no solo dejaban al descubierto sus verdaderos sentimientos, sino que abrían una brecha en la rígida fachada que Isabela había mantenido con tanta presteza. En ese instante, mientras las emociones se entrelazaban y los corazones latían al unísono de una revelación largamente pospuesta, un murmullo colectivo se alzó entre los invitados. Alguien comentó en voz baja. Parece que este día marcará el fin de una farsa y el comienzo de una nueva verdad. El ambiente se impregnó de una incertidumbre vibrante, donde cada palabra era una promesa de cambio. Camila, observando la escena con una mezcla de alivio y pesar, se acercó a Eduardo y, con voz serena, murmuró. Siempre supe que, a pesar de todo, había algo real entre nosotros. No permitas que el orgullo te aleje de lo que verdaderamente importa. La declaración, sencilla y sincera, resonó en lo profundo de Eduardo, haciendo eco en cada rincón de su alma. Mientras tanto, Isabela, sintiendo cómo su control se desvanecía, intentó contraatacar con tono acusador. No puedes simplemente desechar lo que hemos pactado. Todo esto es un error garrafal. Pero sus palabras parecían desvanecerse en la brisa, sin lograr anclar la atención de un Eduardo que ya no se dejaba llevar por las sombras del pasado impuesto por intereses ajenos. Con el corazón dividido y la mente inundada de recuerdos olvidados, Eduardo replicó con firmeza. He vivido entre promesas vacías y acuerdos sin sentido. Hoy, me libero de todo lo que no es auténtico.
Sus palabras, cargadas de una determinación renovada, dejaron a Isabela sin respuesta. La multitud, testigo involuntaria de aquella transformación, parecía sentir que algo trascendental estaba a punto de suceder. Los murmullos se intensificaron y la incertidumbre se mezclaba con la esperanza de un nuevo comienzo. En medio de la confusión, un joven invitado se atrevió a preguntar en un tono respetuoso: «Señor Eduardo, ¿qué significa todo esto para usted? ¿A dónde lo llevará este nuevo sentimiento?». Eduardo, mirando a Camila con una sinceridad que rompía cualquier barrera, respondió: «Significa que he descubierto mi verdadero camino, y que el amor no puede ser forzado ni comprado. Este sentimiento que creí haber perdido me devuelve la fe en lo que es auténtico». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras las miradas se dirigían tanto a Eduardo como a Camila, esperando que este instante marcara el inicio de una nueva etapa. La tensión se mantenía, pero ahora se veía imbuida de la posibilidad de redención y de la promesa de un amor real, despojado de artificios. Con la máscara de engaño cayendo irremediablemente, Isabela se quedó sin argumentos, mientras Eduardo y Camila se encontraban en el centro de una encrucijada emocional. Las emociones estaban a flor de piel, y cada palabra parecía abrir la puerta a una transformación que ninguno había anticipado. El futuro, incierto y plagado de desafíos, se abría ante ellos, dejando en el aire la interrogante de si la verdad y el amor genuino podrían, finalmente, superar las barreras de un pasado lleno de sombras y falsas promesas. Eduardo, en el centro de este torbellino emocional, se hallaba a punto de sellar un compromiso que durante tanto tiempo había representado una fachada de perfección. Sin embargo, frente a él se encontraba la mujer que había despertado en su alma sentimientos genuinos y olvidados, aquella que había hecho latir su corazón con una fuerza que jamás había experimentado, Camila. En ese preciso instante, con el peso de los años y de las falsas promesas aplastando cada fibra de su ser, Eduardo tomó una decisión que parecía imposible hasta unos instantes atrás. Con un gesto firme, liberó la mano de Isabela, quien, con los ojos desorbitados y la expresión llena de incredulidad, apenas pudo reaccionar. Un murmullo colectivo recorrió la iglesia, el ambiente se impregnó de una mezcla de asombro, confusión y expectación, como si el mismo aire se hubiese vuelto testigo de una verdad largamente oculta. «No, Eduardo», exclamó Isabela con voz desgarrada, entre el reproche y la impotencia. «¿Qué estás haciendo? Esto no puede estar pasando». Las palabras de Isabela retumbaron en el recinto, pero el magnate no se dejó distraer por la desesperación de la mujer a su lado. Con la mirada fija en Camila, cuyos ojos brillaban con la mezcla de esperanza y nostalgia, Eduardo dio varios pasos decididos en dirección a ella. Cada paso que daba parecía liberar cadenas invisibles que lo habían mantenido cautivo en un compromiso forzado y carente de pasión. La multitud contenía el aliento, las cámaras capturaban cada instante, y el murmullo de voces se transformaba en un clamor silencioso ante lo que se perfilaba como el renacer de un amor olvidado. Al acercarse, Eduardo extendió la mano hacia Camila en un gesto cargado de significado. Aquella mano era más que un mero contacto físico, era la manifestación tangible de una elección que abría la puerta a una vida plena y auténtica. Camila, con el rostro iluminado por la emoción y la valentía de enfrentar el destino, recibió el ofrecimiento con una mezcla de timidez y firmeza. Sus labios temblaron ligeramente antes de pronunciar, en un tono que destilaba sinceridad: «Eduardo, sé lo difícil que debe ser romper con todo lo que has conocido, pero este es el camino hacia la verdad. Hoy, tienes la oportunidad de recuperar lo que perdimos y construir un futuro real». La voz de Camila se alzó entre la cacofonía de reacciones, resonando en cada rincón del santuario. Mientras tanto, Isabela, con una expresión que combinaba indignación y desesperación, gritó con furia: «Esto es inadmisible. No puedes abandonar lo que habíamos pactado. Nuestro futuro, todo lo que hemos construido, se destruye por un capricho». Pero Eduardo, inmune a las súplicas y gritos, no volvió la mirada hacia ella. Con cada paso que lo alejaba de la unión que había sido forzada, sentía como el peso de la mentira se desvanecía, dejando espacio únicamente para lo que verdaderamente le pertenecía. Con voz serena, pero cargada de determinación, dijo: «Voy, elijo mi verdad.
No puedo seguir viviendo en un papel que no me representa. Mi corazón, por fin, ha hablado, y sé que mi destino está junto a quien realmente me hizo sentir vivo. El ambiente se transformó en un torbellino de emociones encontradas. Los presentes, algunos entre lágrimas y otros con rostros impasibles, eran testigos de una revolución personal que se desarrollaba en tiempo real. Un hombre mayor, con la voz quebrada por la emoción, comentó a su acompañante: «Nunca había visto tanta valentía. Es como si el alma de este hombre despertara de un sueño impuesto». Una mujer, con la mirada fija en la escena, añadió en tono suave: «Lo que hoy presenciamos es el triunfo de la autenticidad sobre la apariencia. La verdad, por dolorosa que sea, siempre prevalece». Mientras las palabras se entrelazaban en la atmósfera, Eduardo siguió avanzando. La sensación de libertad que lo embargaba era inefable. Cada paso le permitía despedirse de un pasado lleno de promesas vacías y mirar hacia un futuro incierto, pero genuino. Con la mano aún extendida hacia Camila, se detuvo brevemente y, en voz baja, casi como un susurro para sí mismo, afirmó: «El amor verdadero no se compra ni se impone, nace en el alma y florece con la verdad. Hoy, no solo elijo a la mujer que me devolvió la esperanza, sino también el futuro de nuestro hijo, ese símbolo de lo que aún podemos construir». Las palabras se quedaron suspendidas en el ambiente, impregnando la iglesia de un aire de esperanza y renovación. La multitud, ahora dividida entre el asombro y la admiración, observaba en silencio, consciente de que lo que se estaba gestando en ese instante era el inicio de una transformación profunda. Isabela, incapaz de comprender la magnitud del cambio, apenas pudo emitir un último grito de indignación que se perdió en el eco de la decisión irrevocable de Eduardo. Una vez alcanzada Camila, Eduardo se detuvo en medio del pasillo, frente a todos los ojos que lo observaban. La cercanía entre ellos parecía sellar un pacto tácito, una promesa de reconstruir lo que el destino había intentado separar. Camila, con lágrimas en los ojos y una sonrisa tímida, murmuró: «Gracias por haberme elegido, por no renunciar a lo que ambos merecíamos. Hoy comienza un nuevo capítulo, y sé que el camino no será fácil, pero será nuestro». Eduardo asintió, dejando que la fuerza de sus palabras disipara cualquier sombra del pasado. La atmósfera se cargó de una energía casi palpable, y cada invitado sentía que estaba siendo partícipe de un momento decisivo en la historia de vidas entrelazadas. Con la firmeza de quien abraza su destino, Eduardo respondió: «Lo que hoy renuncio no es solo una alianza fallida, sino toda una existencia basada en ilusiones. Prefiero enfrentar los desafíos del futuro con el corazón en la mano y la certeza de que, aunque el camino se torne arduo, la verdad y el amor guiarán mis pasos». El silencio se extendió unos instantes más, mientras la multitud procesaba la magnitud de aquella revelación. En la iglesia, las luces parecían brillar con una intensidad renovada, y cada rincón se impregnaba de la esperanza de un nuevo comienzo. Las palabras de Eduardo se transformaron en un himno a la libertad, a la autenticidad y al poder de elegir lo que verdaderamente importa. Sin embargo, a pesar de la calma que comenzaba a asentarse, las consecuencias de esta decisión aún se dibujaban en el horizonte. La despedida de un compromiso impuesto, la ruptura de una alianza calculada y el abrazo a un amor que había esperado en silencio. Todo ello dejaba la pregunta abierta sobre qué desafíos y revelaciones vendrían a continuación. La iglesia, convertida en testigo silencioso de este cambio radical, se preparaba para acoger la siguiente etapa de una historia que, aunque parecía haber hallado su verdad, aún guardaba secretos por desvelar y caminos por transitar. En los días siguientes a aquel momento decisivo, la atmósfera que envolvía a Eduardo y Camila se transformó en un espacio de reconstrucción lenta y delicada. Mientras el eco de la revelación aún se percibía en cada rincón, ambos se sumergieron en un proceso de sanación en el que el pasado, con sus heridas y recuerdos, comenzaba a ceder ante la fuerza de un amor renovado. El dolor que les fue arrebatado se entremezclaba con la esperanza de un futuro diferente, y poco a poco, entre miradas cómplices y silencios llenos de significado, fueron reconstruyendo la intimidad que alguna vez creyeron perdida. Cada mañana, la ciudad despertaba con una calma que parecía prometer nuevos comienzos.
Eduardo acompañaba a Camila a sus citas médicas, momentos en los que el tiempo se detenía para permitirles redescubrir la esencia de su unión. En una de esas ocasiones, mientras esperaban en una pequeña sala de exámenes, la luz suave del mediodía se filtraba por las ventanas. Camila, con la mirada llena de emoción y un leve temblor en la voz, tomó la mano de Eduardo y comentó: «Cada latido de mi corazón me recuerda que la vida nos ofrece segundas oportunidades. ¿Recuerdas esos días en los que solíamos soñar sin miedo a lo imposible?». Eduardo, con el rostro suavizado por la melancolía y la esperanza, respondió con sinceridad: «Nunca dejé de anhelar esos momentos contigo, Camila. Cada paso que damos hoy es un intento de recuperar lo que siempre estuvo destinado a ser nuestro». El médico interrumpió brevemente la conversación para anunciar que el bebé estaba sano y que pronto podrían escuchar su primer latido, lo que llenó de júbilo la estancia. En ese instante, Camila, con una sonrisa tímida y llena de asombro, exclamó: «Escucha, Eduardo. Siente cómo se mueve. Es como si nuestro pequeño nos estuviera confirmando que este renacer es real». Con lágrimas contenidas, Eduardo se acercó, apoyando su oído junto al vientre de Camila, y en un susurro cargado de emoción declaró: «Nuestro futuro ya late en este preciso instante. Es el latido de un amor que nunca dejó de existir». Las noches, sin embargo, traían consigo sombras de incertidumbre. En la quietud del hogar, cuando la penumbra parecía envolverlo todo, los recuerdos del tiempo perdido volvían a inundar sus pensamientos. Una noche, mientras la luna derramaba su luz plateada sobre la terraza, Camila se sentó junto a Eduardo. Con voz baja y cargada de vulnerabilidad, confesó: «A veces siento que el pasado aún me persigue, que cada sombra es un recordatorio de lo que fuimos y lo que se intentó arrebatar. Pero al verte, me doy cuenta de que la esperanza nunca murió, porque en ti siempre he encontrado mi hogar». Eduardo, abrazándola con ternura, le respondió: «Lo que vivimos fue real, aunque el dolor persista, y hoy se convierte en el fundamento sobre el cual construiremos un nuevo comienzo. Permíteme proteger este tesoro que hemos recuperado, juntos forjaremos un camino donde la verdad y el amor prevalezcan». Durante esas semanas, el proceso de reconstrucción no estuvo exento de desafíos. Entre sesiones de conversación honesta y momentos en que el silencio parecía hablar de miedos no confesados, ambos se adentraron en la tarea de sanar viejas heridas. Un día, paseando por un parque en el que las hojas otoñales caían lentamente, Camila le dijo con voz serena: «A veces dudo que sea posible borrar las cicatrices del pasado, pero cuando siento tu mano, entiendo que podemos confiar en un futuro sin cadenas». Con firmeza, Eduardo replicó: «Cada marca del tiempo nos enseña algo, y cada sonrisa compartida reafirma que estamos en el camino correcto. No dejaremos que la desconfianza eclipse la verdad que hemos redescubierto». La rutina cotidiana se impregnó de pequeños gestos que fortalecían su unión. Durante un desayuno en casa, mientras el aroma del café se mezclaba con la calidez de la mañana, Eduardo, revisando viejas fotografías, comentó: «Siempre supe que había algo irreemplazable en nosotros. Este bebé es la prueba de que lo que más anhelé siempre estuvo a mi alcance, esperando el momento de volver a brillar». Camila, acariciando suavemente la mano de Eduardo, añadió: «Nuestros recuerdos y sueños se han entrelazado para darnos la fortaleza de continuar. Quizá el camino esté lleno de incertidumbres, pero cada día es un paso hacia la realización de lo que realmente importa». Poco a poco, la rutina de las citas médicas se transformó en celebraciones de vida, cada examen, en una oportunidad para reafirmar su compromiso. El primer patadón del bebé se convirtió en un ritual de alegría que renovaba la esperanza y borraba, por un instante, el peso de las traiciones pasadas. Eduardo, ahora con una mirada llena de determinación, comprendió que el amor genuino no se desvanece ante la adversidad, sino que se fortalece con cada desafío superado. En una conversación íntima una tarde, sentado en la sala de estar mientras el sol se despedía en un espectáculo de colores, él dijo: «Este nuevo comienzo es una victoria sobre las sombras del ayer. Hoy, abrazo la posibilidad de un futuro auténtico, sin máscaras ni engaños, porque mi corazón ha aprendido a reconocer lo que realmente importa». La intimidad entre ellos se volvió palpable en cada gesto, en cada palabra compartida.
En uno de esos momentos, cuando el silencio fue roto por el suave murmullo del viento, Camila susurró: siento que, a pesar de todo, nuestro amor ha resistido el paso del tiempo. El pequeño que crece en mí es la evidencia de que la vida nos da segundas oportunidades y que lo que siempre anhelé, en verdad, estaba aquí. Eduardo la miró fijamente, dejando que la emoción inundara su voz, y respondió: no hay fuerza que pueda separar lo que el destino ha unido. Cada día que vivimos es un regalo, y juntos, restauraremos lo que alguna vez fue nuestro, con la certeza de que el amor siempre encuentra la manera de renacer. Mientras la calma relativa de los días posteriores al renacer de su amor comenzaba a asentar una nueva esperanza, la sombra del resentimiento y la venganza no tardó en manifestarse. La familia de Isabela, incapaz de aceptar la vergüenza pública y la pérdida de control sobre su imagen, se organizó en secreto para trazar un plan de represalias. En un salón lujosamente decorado, rodeados de retratos ancestrales y mesas de mármol, los parientes se reunieron para discutir su estrategia. Don Fernando, el tío de Isabela y figura imponente en la familia, tomó la palabra con tono severo. Esto es inaceptable. No permitiremos que Eduardo y Camila mancillen nuestro honor. Debemos actuar rápidamente para restaurar nuestra reputación y asegurarnos de que la verdad distorsionada no se propague. Las palabras de don Fernando resonaron en la estancia, y cada miembro asintió con una mezcla de rabia y determinación. A partir de ese momento, se pusieron en marcha acciones coordinadas, llamadas anónimas, mensajes amenazantes y reuniones discretas con personas influyentes del mundo mediático. Los familiares, heridos en su orgullo, se sintieron impulsados a retomar el control a cualquier costo. En medio de esta conspiración, Eduardo comenzó a recibir mensajes inquietantes. Una tarde, mientras revisaba unos informes en su oficina, sonó su teléfono. Al contestar, una voz grave y distante pronunció: sabemos quién eres, Eduardo. Si no rectificas tu camino, sufrirás las consecuencias. A pesar de un escalofrío momentáneo, Eduardo respondió con una firmeza renovada: no temo a las amenazas. La verdad es mi escudo y mi guía. No permitiré que oscuros intereses alteren mi destino. Mientras tanto, los medios de comunicación se convirtieron en aliados de la familia de Isabela. Los periódicos y programas de televisión publicaron titulares sensacionalistas que insinuaban que el magnate había sido víctima de una manipulación sentimental, sugiriendo que la relación con Camila era parte de un elaborado engaño para obtener beneficios económicos. Una periodista, durante una entrevista en vivo, afirmó con voz decidida: parece que Eduardo ha caído en una trampa emocional. Se rumorea que este affair fue planeado con fines lucrativos y que, en realidad, se trataba de un intento de extorsión. Estas afirmaciones se difundieron rápidamente, generando un clima de confusión y escepticismo en la opinión pública. Sin embargo, el nuevo Eduardo no se dejó doblegar por la tormenta mediática. En una rueda de prensa convocada en su elegante sede corporativa, miró a los periodistas a los ojos y declaró: la verdad no se puede ocultar con mentiras. Mi vida, mi amor y el futuro de mi hijo son inquebrantables. No permitiré que difundan falsedades para desacreditar lo que he construido. Lucharé por lo que es mío, y la justicia hará su trabajo. La declaración se convirtió en un grito de libertad que resonó más allá de las paredes del edificio. Mientras tanto, en la intimidad de su hogar, Camila y Eduardo se preparaban para enfrentar los desafíos que se avecinaban. En una noche silenciosa, bajo la tenue luz de una lámpara, Camila expresó con voz temblorosa pero sincera: siento que cada amenaza, cada mentira que se propaga, es una prueba del precio que debemos pagar por amar de verdad. Pero mientras tú estés a mi lado, sé que podremos superar todo. Eduardo la abrazó con firmeza y respondió: el amor verdadero no se rinde ante las adversidades. No dejaré que el rencor del pasado ni las maniobras de otros empañen lo que hemos recuperado. Estamos juntos en esto, y defenderé nuestro derecho a ser felices. Las amenazas seguían llegando, y en varias ocasiones se encontraron con mensajes cargados de violencia y advertencias veladas. En una reunión improvisada, un hombre de aspecto sombrío, representante legal de la familia de Isabela, confrontó a Eduardo en persona. Tienes que saber que esto no se resolverá tan fácilmente.
Si continúas en esta senda, sufrirás las consecuencias de haber desafiado a quienes siempre han protegido nuestro legado. Eduardo, con la mirada serena y la voz decidida, replicó sin titubear. Mi camino está claro y no me doblegaré ante amenazas. La verdad y el amor son más fuertes que cualquier ambición mezquina. Lucharé por lo que es mío, sin importar el precio. Entre enfrentamientos verbales y acusaciones en los medios, la tensión en la ciudad se volvía palpable. Cada llamada, cada entrevista, era una batalla en la que Eduardo demostraba que había dejado atrás el miedo. Con la convicción de quien ha descubierto su verdadero destino, se comprometió a enfrentar cualquier obstáculo, consciente de que el precio de la verdad a veces es alto, pero la libertad de ser uno mismo no tiene comparación. Así, en medio de un torbellino de amenazas y manipulación mediática, el protagonista se mantenía firme. La lucha por preservar la integridad de su vida y de su amor se había transformado en una cruzada personal. Mientras las próximas páginas de esta historia aún estaban por escribirse, la decisión de Eduardo abría el camino a nuevos desafíos. Dejando en el aire la pregunta de cómo se enfrentarían los siguientes embates en la batalla por la verdad y el derecho a amar sin restricciones. Meses después de la tempestad que sacudió sus vidas, el amanecer trajo consigo un nuevo capítulo en la historia de Eduardo y Camila. En una cálida mañana de primavera, mientras la ciudad despertaba entre destellos de luz y la brisa acariciaba suavemente las calles, Camila dio a luz a un niño que simbolizaba la unión más profunda y verdadera. El hospital se inundó de júbilo y lágrimas de felicidad, y en cada rincón se percibía la promesa de un futuro forjado con sinceridad y amor. Eduardo, con el corazón henchido de emoción, observaba a Camila sostener a su hijo, sintiendo que cada latido del pequeño era el reflejo de un renacer interior, una confirmación de que, pese a las traiciones y amenazas, la verdad siempre había triunfado. En ese instante, las cicatrices del pasado se transformaron en lecciones y las sombras se disiparon, dejando paso a una claridad luminosa que los impulsaba hacia adelante. Con la llegada del bebé, ambos decidieron que era momento de sellar definitivamente su compromiso. Eduardo, convencido de la fortaleza que emanaba de su nuevo comienzo, tomó la iniciativa de regresar al lugar donde todo había empezado, la imponente iglesia que fue testigo del torbellino de emociones y revelaciones. Esta vez, sin máscaras ni artificios, el propósito era celebrar un matrimonio genuino, en el que cada promesa se hiciera con el alma y cada palabra resonara con la pureza de la verdad. La iglesia, restaurada y decorada con sencillez y elegancia, se había transformado en un santuario de esperanza. Los vitrales, que atrapaban la luz y la convertían en destellos de colores, creaban un ambiente sereno y místico, como si cada rayo de sol invitara a la renovación. Los bancos estaban cuidadosamente alineados, y las flores, elegidas con mimo, perfumaban el aire con aromas suaves y reconfortantes. Amigos y familiares, conscientes de la importancia de este nuevo comienzo, se congregaron en silencio, dejando que la emoción colectiva impregnara cada rincón del recinto. En el altar, Eduardo esperaba con una mirada serena y decidida. Sus ojos reflejaban la transformación de un hombre que había dejado atrás el miedo y la incertidumbre, y que ahora se abría a un amor sin condiciones. La entrada de Camila fue anunciada por una melodía suave interpretada por un cuarteto, y al verse, ambos se miraron intensamente. Camila, radiante y con el porte de quien ha vencido tempestades, avanzó lentamente hacia él. En sus manos, sostenía con delicadeza un ramo de flores silvestres, símbolo de la autenticidad que ahora regía su unión. Cuando estuvieron frente a frente, Eduardo tomó la mano de Camila con firmeza y, con voz llena de convicción, dijo: «Voy, en este lugar sagrado, renuncio a todas las sombras del pasado. El dolor y las mentiras han quedado atrás, y solo me queda la certeza de que nuestro amor es la única verdad que vale la pena defender». La multitud, conmovida por la sinceridad de sus palabras, respondió con un murmullo de aprobación. La ceremonia se desarrolló con una atmósfera de paz y gratitud, donde cada palabra, cada gesto, era un homenaje a la resiliencia y a la capacidad del corazón de sanar. El sacerdote, con voz serena, inició el rito, recordando que el amor genuino se construye sobre la honestidad y la entrega desinteresada. En un momento cargado de emoción, el ministro preguntó:
¿Están dispuestos a caminar juntos, apoyándose mutuamente en la adversidad y celebrando las victorias del alma? Eduardo, sin titubear, respondió. Sí, lo juro ante Dios, ante ustedes y ante el latido de mi propio corazón. Hoy, prometo ser fiel a la verdad y a este amor que me ha devuelto la vida. Camila, con los ojos brillantes de lágrimas de felicidad, añadió. Acepto este compromiso con la certeza de que cada paso que demos será un reflejo de nuestra verdad. Que este amor, que ha resistido todas las tormentas, florezca en cada amanecer. El ambiente se llenó de aplausos y lágrimas contenidas, mientras la ceremonia avanzaba hacia su consagración. En un emotivo intercambio de anillos, Eduardo y Camila sellaron su pacto, dejando que el brillo de los metales simbolizara la eternidad de su compromiso. Los rostros de los presentes se iluminaban con la esperanza de un futuro sin engaños, donde la integridad y la pasión se entrelazaban en un lazo irrompible. Una vez finalizado el rito, el sacerdote bendijo la unión y Eduardo, al tomar a Camila en sus brazos, susurró con ternura. Cada latido, cada mirada, me recuerda que hoy hemos renacido juntos. Nada podrá separarnos, porque hemos elegido la verdad y el amor por encima de todo. La celebración continuó en un ambiente festivo, en el que se compartieron risas, anécdotas y palabras de aliento. Los invitados se reunieron en el vestíbulo decorado con luces cálidas y arreglos florales, mientras se servían manjares que deleitaban el paladar y simbolizaban la abundancia de un nuevo comienzo. En un rincón, amigos íntimos intercambiaban miradas cómplices, conscientes de que habían sido testigos de una transformación que iba más allá de un simple compromiso matrimonial. En un momento de intimidad, mientras la música suave impregnaba el aire, Eduardo se apartó ligeramente de la multitud para hablar con Camila en voz baja. Nuestro camino no ha sido fácil, pero hoy cada sacrificio se justifica con la fuerza de lo que somos. Hemos vencido las sombras y ahora, al ver a nuestro hijo en tus brazos, comprendo que el amor verdadero no muere, sino que se reinventa. Camila, sonriendo con la calidez de quien ha encontrado la paz, respondió. El destino nos trajo hasta aquí para que aprendiéramos que la honestidad y la entrega son el cimiento de la felicidad. Este día, este amor, es el final que siempre merecimos y el comienzo de una vida plena. Mientras la noche caía y las luces de la iglesia se apagaban suavemente, el eco de sus promesas se quedaba en el corazón de cada invitado. La jornada había concluido con la sensación de que el destino había escrito un final satisfactorio, en el que las heridas se cerraban y las nuevas esperanzas emergían con fuerza. Eduardo y Camila, de la mano y con el futuro por delante, abandonaron la iglesia sabiendo que, a partir de ese instante, vivirían una historia libre de mentiras y repleta de amor sincero, dejando en el aire la promesa de que la verdadera felicidad reside en la autenticidad y la unión de dos almas destinadas a reencontrarse. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión, ¿qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.